Como decimos siempre, la bisutería es infinita y nos pasa muy a menudo que no sabemos qué tipo de cordón tenemos que utilizar, cómo hay que rematarlo. Hoy os vamos a contar un poco qué tipos de cordones hay, los más básicos, los que más usamos y para qué se utilizan. Vamos a empezar hablando del cuero. Yo creo que es el más conocido, sin duda el más demandado y creo que de lo más antiguo, de los cordones más antiguos que se utilizaban para empezar a crear bisutería, ya que es de origen animal. Son tiras de piel curtidas y tratadas para darle la forma y el grosor que necesitamos. Es muy resistente, pero esa resistencia va a depender, al ser de origen animal, va a depender de la edad del animal y del tipo de animal del que provenga el cuero. Tiene un aspecto muy característico, todos lo conocemos, lo hay de muchos grosores y de muchos tamaños, de muchos colores también. Y uno de los problemas que tiene el cuero es que absorbe mucho el agua. Entonces, para bisutería, si no lo cuidamos un poco, con las duchas diarias tarda mucho en secar. De un día para otro no seca. Entonces, si no lo cuidamos, si no nos lo quitamos a la hora de meternos en la ducha o en la piscina, al absorber tanto el agua y tardar tanto en secar, se nos va a acabar estropeando, se va a pudrir. Si lo cuidamos, puede ser infinito. Lo tenemos de muchas formas. Quizá el que más utilizamos es el redondo para collares, para pulseras, para hacer nudo corredizo. Se maneja bastante bien, aunque cuanto más grueso es más rígido. Lo hay trenzado, los trenzados están hechos de varias tiras de cuero finito y viene ya la trenza hecha, fabricada así. Lo hay plano, es muy versátil, lo podemos utilizar para cantidad de cosas, podemos hacer tejido con él. Podemos mezclarlo, cueros trenzados, con redondos, con planos. Podemos utilizarlo para pendientes, para colgantes. Cuando lo usamos para colgante, el problema que tiene el cuero al ser un poco rígido es que la pieza que colguemos tiene que pesar un pelín, porque si no se nos va a quedar como con forma, se nos queda un poco arrugado. Aunque también es verdad que al ser piel, si lo queremos suavizar un poco al principio, lo podemos tratar con crema hidratante del cuerpo, para que se vaya soltando. Incluso con suavizante del pelo también se le puede dar y se va suavizando un poco y es más fácil de utilizar. Al ser una fibra natural, a la hora de rematarlo lo tenemos que pegar. No podemos quemarlo. Las fibras naturales nunca queman. Hay que rematarlo pegando. Y luego habréis oído también hablar del cuero vegano. El cuero vegano, lógicamente, no es un cuero porque no proviene de animales, es sintético y es polipiel. Vamos a pasar a un cordón que nos parece cuero muchas veces, pero que no lo es. Es el algodón lustrado. La base, como os digo, son cordones de algodón, pero llevan una película por encima para que le dé aspecto de cuero. Esta película con el tiempo se le va quitando y va quedando como más parda. El envejecer de este tipo de cordones es más parduzco. La ventaja sobre el cuero, que es más barato, que no es piel para la gente que no quiera utilizar piel animal. Es más cómodo al ser más suave y es más fácil de trabajar también por ser más suave que el cuero. Lo encontraréis en muchos colgantes que vienen hechos con nudo corredizo, que al principio parece cuero, pero luego se nos va quitando la película de encima y vais a ver que es algodón. Os habrá pasado muchas veces. Además se ve porque el cuero es una sola fibra, como veis, el cuero se ve como compacto, una sola fibra, y cuando es algodón lustrado, aunque por fuera nos parezca cuero, os daréis cuenta que está formado por muchas fibras, como cualquier cordón de algodón.
Hay que cuidarlo mucho también, porque con el agua se estropea bastante, se le va quitando el lustre que os digo y se va quedando muy pardo. La ventaja que tiene mucha caída para hacer colgantes o collares largos, por ejemplo este que es trenzado, con un cuero nos quedaría muy tieso, sin embargo con el algodón tiene mucha caída. Para rematar, igual que el cuero, al ser fibra natural, tenemos siempre que darle una gotita de pegamento, no se puede quemar. Ahora vamos a ver el cordón encerado, que os decía antes, la diferencia entre lustrado y encerado. El encerado sí que lleva una capa de cera por encima, que va a hacer que se queda como más pegajoso. ¿Os dais cuenta? Aquí se ve el lustrado que vimos antes, no, vuelve un poco a su forma. Sin embargo, el encerado con la cera va a hacer que se pegue. El cordón encerado se utiliza mucho para hacer macramé cuando hacemos trabajos más grandes que tienen muchos nudos, como por ejemplo las pulseras chevron. Tenemos tutoriales para que veáis cómo se hacen y vamos a utilizar normalmente cordón encerado. ¿Por qué? Porque el cordón encerado le da mucha resistencia a los hilos, a la pieza que vamos a formar. Al llevar la cera por encima la está protegiendo del agua, la está protegiendo de la humedad y le da más resistencia y bastante rigidez. Cuando son pulseras anchas queda bonito que sea rígido. Y además porque cuando tenemos que hacer tanta cantidad de nudos es importante que podamos ajustarlos muy bien. Y la cera que lleva este cordón precisamente lo que va a hacer es que nos resbale el nudo al irlo apretando, nos va a resbalar y lo podemos apretar muy bien. Quedan todos los nudos que vamos haciendo muy marcados, queda el dibujo muy marcado. Por eso este cordón se utiliza tanto para este tipo de labores. Y además hay cantidad de colores y súper bonitos. Este cordón, el cordón encerado, al llevar, suele estar fabricado de poliéster, aunque también puede ser algodón, pero al ir recubierto con cera, sí que podemos quemarlo a la hora de rematar. Podemos rematar, por ejemplo, los nudos o uniones o terminales, o bien dando pegamento o con un mechero podemos rematarlo quemando. Hay un cordón que se está utilizando muchísimo, que es el hilo y el cordón de nylon. Es mucho más resistente que el algodón, es más barato, lo hay de muchos colores, infinidad de colores, muchos grosores, es fácil de manejar y es muy resistente al agua. Al ser sintético es más resistente al agua que las fibras naturales. Por eso este tipo de hilo, de cordón, porque hay distintos grosores, ahora lo vamos a ver, se está utilizando un montón. En nuestro blog hay un post en el que os explicamos la diferencia entre el cordino y el paracord. Son cordones de nylon igualmente que los que vamos a ir viendo, solo que al ir variando la forma de estar fabricados pueden ser utilizados más para unas piezas o para otras. Cuando son cordino paracord, cordones más gruesos, se utilizan pues para hacer pulseras grandes, piezas grandes, llaveros, pulseras para chico. Pero también tenemos lo que se conoce, o lo que seguro que lo habéis oído, el hilo chino. Es el mismo nylon, pero grosores mucho más finitos. Se utiliza mucho para micromacramé. Se utiliza tanto, por lo que os digo, tiene mucha resistencia, es muy fácil de manejar y es muy fácil de apretar. Lo podemos ir tejiendo al tener tanta fuerza, porque además aguanta muchísimo, aguanta tirones, no lo vais a romper por mucho que se tire de él. Para hacer tejidos de macramé se pueden ir ajustando muy bien y se trabaja muy bien. Y además se remata con mucha facilidad porque se puede quemar. Podemos usarlo también no solo para tejer, sino para enfilar. Para el enfilado es muy resistente, es muy finito
Entonces nos pasa por piezas con agujeros muy pequeños, pero tiene una gran resistencia y además tiene bastante caída. Cuando hacemos pulseras a lo mejor ajustables con nudo, que necesitamos que los extremos queden colgando porque se tienen que poder abrir lo suficiente como para que nos pasen por la mano, por ejemplo, o por el tobillo, esto es una tobillera. Este tipo de cordones aguantan muy bien el agua, se trabajan muy bien y son muy resistentes. Es el mismo tipo de cordón que utilizamos para la famosa pulsera de los 7 nudos que tanto os gusta. Este es un nylon de 1,5 milímetros. Podéis echar un vistazo al tutorial que tenemos para hacer esta pulsera, que os explicamos también un poco la importancia que tiene y para qué se utiliza. Este tipo de hilo podemos también combinarlo con otros materiales. En este caso, veis, aquí hay una pulsera de cuero plano tejida alrededor con el hilo de nylon finito. Este es de 1 milímetro. Podemos hacer pendientes. Hay un tutorial para enseñaros a hacer unos pendientes de aro tejidos con el hilo de macramé. Podemos hacer anillos y para rematar, ya os digo, muy fácil, quemar y queda completamente pegado. El cordón de goma está formado por varias hebras de hilo elástico y va recubierto, que es lo que nosotras vemos por fuera, los colores, va recubierto de filamentos de poliéster. Eso es lo que le va a dar el aspecto de tela y lo que le va a dar la carta de colores que tenemos. Es en realidad la tela, el poliéster que lleva por encima, aunque el elástico está escondido debajo. Y esto le da aspecto de cordón. Hay acabados muy chulos de este tipo de cordones de goma. Lo utilizamos sobre todo, esto es por lógica, cuando queremos una pieza fácil de colocar y cuando necesitamos que algo no lleve cierre o no sabemos muy bien la medida y que nos sea fácil de ajustar. La antelina, el cordón de antelina, lo solemos encontrar de forma plana. Hay distintas medidas, las que más se utilizan son la de 3 milímetros y la de 5 milímetros de ancho. Es un tejido sintético, es una gamuza en realidad, que imita a la parte interior del cuero, imita al ante, de ahí su nombre antelina. Por supuesto no es de origen animal, no es ante, sino que es sintético. Es muy barato, muy suave y muy agradable al uso, por lo que se utiliza sobre todo para collares. Te permite a la hora de hacer collares utilizar los cierres regulables, lo cual es muy cómodo porque va a hacer que un mismo collar pueda ser largo o corto. Simplemente deslizando la bolita de cierre podemos jugar un poco con el largo. Tienen mucha caída este tipo de cordones y se utilizan cuando vamos a poner un colgante que no tiene mucho peso, nos va muy bien. Si utilizamos un cuero, el cuero es más tieso. Si ponemos colgantes que no pesan, no consiguen estirar el cuero y a veces nos quedan formas raras. Sin embargo, con la antelina, a poco peso que tenga el colgante, se nos va a estirar y va a quedar perfecto.